Gracias por conectarse con nosotros. Mi nombre es Alan Hidalgo y les estaré dando la siguiente plática que denominamos Impacto en las obligaciones de precios de transferencia derivado de la reforma fiscal 2022. La misma tiene como objetivo informarle a todos los contribuyentes que celebren operaciones con partes relacionadas sobre si estos derivados de esta reforma fiscal estarán obligados a documentar todas las operaciones que celebren en el presente ejercicio y a partir del 1 de enero de este año. Asimismo, platicaremos sobre las fechas de presentación de estos anexos, estas declaraciones o inclusive los estudios que se deberán presentar y que estarán obligados estos contribuyentes. También, y dando hincapié a uno de los temas que generaron mayor polémica, el del nuevo régimen tributario, el régimen simplificado de confianza, hablaremos si todos los contribuyentes que celebran operaciones con partes relacionadas pueden optar por tributar bajo este mismo y aprovechar las ventajas que de él se derivan. Sin más preámbulo, daremos inicio a esta plática. Como sabemos, el paquete económico que se presentó en el ejercicio anterior, que tiene vigencia a partir de este 2022, fue presentado este 8 de septiembre, aprobado inclusive de manera expresa el 26 de octubre, publicado ya en noviembre y se presentó una resolución miscelánea fiscal este 27 de diciembre. Derivado de esta presentación y todas las disposiciones fiscales que directamente estén relacionadas con estas reformas, ya entraron en vigor a partir de este 1 de enero del 2022. Por ende, y nosotros como expertos, como un despacho especializado en temas de precios de transferencia, nos es un menester imprescindible señalarles cuáles han sido los cambios más significativos y que derivan de las obligaciones de precios de transferencia o la documentación de operaciones con partes relacionadas. Siendo las principales reformas que han cambiado y que impactan directamente esta obligación, las contenidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Código Fiscal de la Federación, las cuales nos señalan a nosotros que el contribuyente que celebra operaciones con partes relacionadas está obligado a documentar las mismas y presentar, por ende, los diversos anexos y declaraciones que la ley le solicita. Asimismo, nos indica el código cuáles son las multas por no presentar dicha información, así como algunos contribuyentes obligados de acuerdo al nivel de sus ingresos. Uno de los principales artículos que impacta sobre la obligación de documentar estas transacciones es el contenido en el artículo 76, fracción 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual nos señalaba con anterioridad que todo contribuyente, persona moral, que tenga ingresos, deberá de obtener y conservar la documentación comprobatoria tratándose de contribuyentes que se den operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero, lo cual nos solicita expresamente y literalmente en la regla que este tipo de contribuyentes que celebren operaciones con partes relacionadas extranjeras debió de presentar información relativa al nombre, denominación y razón social tanto del contribuyente como de sus partes relacionadas, así como información sobre las funciones, actividades, activos utilizados y riesgos asumidos por este contribuyente por cada una de las operaciones, indicando el monto de las mismas, así como revisando el análisis correspondiente mediante el uso de los diferentes métodos señalados en el artículo 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y donde se determine si cumple o no con lo dispuesto en materia de precios de transferencia, o mejor dicho, dichas transacciones son realizadas de acuerdo a la ley del mercado. Sin embargo, para este ejercicio existió un cambio significativo, el cual, y como lo podemos leer a continuación, nos señala que en su artículo 76, en la fracción novena, nos indica ahora que los contribuyentes, personas morales que celebran operaciones con partes relacionadas, deberán de obtener y conservar la documentación comprobatoria tal cual como se solicitaba en ejercicios anteriores para los que se realizaban operaciones con partes relacionadas extranjeras. Es decir, que para este ejercicio y por todas las operaciones que se deben a partir del 1 de enero del 2022,
Los contribuyentes que celebran operaciones con partes relacionadas sin distinguir la residencia del mismo deberán de presentar esta información comprobatoria de nombre, denominación, razón social, funciones, actividades, activos utilizados y riesgos asumidos tanto por el contribuyente y por la parte relacionada, y también por cada una de las transacciones que se celebran. Es por ello que a lo mejor muchísimos de los contribuyentes que con anterioridad no documentaban sus operaciones, o sea, que no traducían esta documentación en un estudio de precios de transferencia, estarán obligados a documentar las mismas por todas las operaciones que celebren a partir del 1 de enero de este año, lo cual deben de presentarse conforme a las características que nos señala el artículo 179 de la Ley del Impuesto de la Renta, así como realizar un análisis mediante la metodología señalada en el artículo 180 de esta misma ley, que derive en indicarnos si cumple o no lo dispuesto en la Ley de Materia de Precios de Transferencia y si se encuentra dentro de valores de mercado o se haya elaborado de acuerdo o de forma similar como con terceros independientes. La documentación a lo que se refiere esta fracción deberá registrarse en contabilidad, identificando que la misma se trate de operaciones con partes relacionadas. Como les indicaba anteriormente, esta obligación se indicaba de forma expresa o literal, era únicamente para contribuyentes que celebran operaciones con partes relacionadas extranjeras. Sin embargo, y derivado de los cambios de esta reforma, este cambio impacta directamente a la obligación para el contribuyente que realice cualquier operación con partes relacionadas sin distinguir la residencia de la misma, lo cual pudiera reflejarse en que muchos de estos contribuyentes que no documentan las transacciones estarán obligados. Es importante identificar los mismos para evitar cualquier riesgo. Recordemos que las multas existen tanto por no presentar las declaraciones o esta documentación obligatoria, como presentarlo de forma extratemporánea o inclusive incompleta o con errores. Habrá que evitar este tipo de riesgos y acercarse a despachos especializados como el nuestro para solucionar si, de acuerdo a los cambios derivados de la reforma, el contribuyente ya se encuentra obligado a presentar este informe. Dado que nos indican nosotros dentro de este mismo artículo en su fracción décima que se deberá presentar a más tardar el 15 de mayo del año inmediato posterior a la terminación del ejercicio, la información de las operaciones que realicen con partes relacionadas. Esta misma lo podemos ver reflejado como el anexo 9 de la declaración informativa múltiple, lo cual en anteriores ejercicios únicamente era para contribuyentes que celebraban operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero. Sin embargo, como vimos en la fracción anterior, se elimina esta exclusividad y se añade entonces que se va a documentar a más tardar el siguiente 15 de mayo del año inmediato posterior toda la información relativa a sus operaciones con partes relacionadas. Sin embargo, este cambio pudiera ser o resonar un poco. Sin embargo, ya se contemplaba la obligación también para documentar las operaciones con partes relacionadas locales en lo señalado en la fracción 12, que nos indicaba a nosotros que tratándose de personas morales que celebran operaciones con partes relacionadas, ya estaban obligadas a determinar sus ingresos acumulables y sus deducciones a la autoridad, considerando para estas operaciones los precios, montos de contraprestaciones o márgenes de utilidad que hubieran utilizado o obtenido con o entre partes independientes en operaciones comparables, obligado para estos efectos a aplicar los métodos establecidos en el artículo 180 de esta ley. Que nos decía a nosotros que inclusive el contribuyente que celebra operaciones con partes relacionadas locales debería demostrar que se han realizado como con terceros independientes mediante la aplicación de los diferentes métodos señalados en el artículo 180 de esta ley. Por ende, la obligación ya existía, tal vez no tan de forma expresa o literaria en la regla, pero ya existía la obligación. Por ello que algunos contribuyentes ya se habían adelantado a cumplir la misma, pero para los que todavía no habían documentado la totalidad de sus transacciones por ser únicamente elaboradas o realizadas con partes relacionadas locales,
ya se añade esta obligación y que es muy importante identificarlo, dado que, como les mencioné, existen todo tipo de multas por no presentar esta ley. Habrá que anticipar las mismas para conocer si nosotros como contribuyentes estamos obligados o nosotros como asesores de alguno de estos contribuyentes, e indicarles que la obligación ya existe de forma literal y que necesitamos documentarlo de acuerdo a las fechas que nos estipula esta ley. Asimismo, otro de los cambios importantes que se derivaron de esta reforma es la relativa a las diversas declaraciones informativas de partes relacionadas, las cuales conocemos, son 3 diferentes y se presentaban anteriormente hasta el 31 de diciembre del año inmediato posterior al ejercicio de que se trata. Sin embargo, y derivado de los diferentes cambios que se presentaron, se realizarán ahora la presentación de la declaración informativa local a más tardar el 15 de mayo del año inmediato posterior. Por su parte, se conserva la fecha de presentación hasta el 31 de diciembre para la declaración informativa maestra, así como la declaración informativa país por país. Y más adelante vamos a platicar si de acuerdo al contenido de las mismas ha cambiado. Sin embargo, en tanto a su presentación, podemos decir que sí se impacta directamente en tanto a la declaración informativa local. Por ende, y como les indicaba, hay que anticiparse. Si el contribuyente estará obligado, de acuerdo a lo indicado en el artículo 32A del segundo párrafo y 32H, fracciones primera, segunda, tercera, cuarta y sexta del Código Fiscal de la Federación, donde nos indica el nivel de ingresos que deberá obtener el contribuyente para estar obligado a la presentación de estas declaraciones, para conocer que tenemos que tener en cuenta la fecha y el cambio al 15 de mayo del ejercicio, dado que anteriormente teníamos el lapso de todo un ejercicio para documentarlo y presentar la local, la maestra, inclusive local maestra de país para raíz, hasta el 31 de mayo. Por otra parte, sabemos también que las personas físicas están obligadas a la presentación de su información relativa a las operaciones celebradas con partes relacionadas. El cambio significativo también fue en tanto a la fecha de presentación de la misma, donde anteriormente nos decía que se debía presentar conjuntamente con la declaración del ejercicio la información relativa a las operaciones celebradas con partes relacionadas. Sin embargo, para este ejercicio nos indica que las personas físicas deberán presentar a más tardar el 15 de mayo del ejercicio inmediato posterior la información relativa a sus operaciones celebradas con partes relacionadas. Y como le he indicado, sin indicar o distinguir la ubicación de las mismas, pudiendo ser tanto parte relacionada nacional como parte relacionada residente en el extranjero. En tanto al cambio en los títulos y en el capítulo, de los decía anteriormente el título sexto, de las entidades extranjeras controladas sujetas a regímenes fiscales preferentes y de las empresas multinacionales, se añade ahora en el título y el de operaciones celebradas con partes relacionadas, haciendo énfasis a que actualmente se debe documentar todo tipo de transacciones celebradas con partes relacionadas, tanto locales como extranjeros. Asimismo, otro de los cambios importantes derivados de esta reforma es la señalada a la obligación de documentar las operaciones tratándose del ejercicio en el que se haya elaborado. Anteriormente se podía realizar un análisis utilizando el ciclo de negocios. Actualmente nos indica a nosotros la autoridad que se deberá considerar la información de las operaciones comparables correspondiente al ejercicio sujeto a análisis. De esta manera, se podría conocer el estatus del sector en donde está ubicado el contribuyente que deberá documentar sus operaciones con partes relacionadas y conocer el dinamismo o el efecto que han tenido los diferentes efectos económicos que pudieran haber impactado. Es importante señalar dado que dentro de nuestro estudio de precios de transferencia debemos conocer estos puntos finos para evitar cualquier riesgo. Como les indicaba, existen multas tanto por presentar de forma extratemporánea la documentación que nos solicita la ley o presentarlo de forma incompleta o con errores. De esta manera podríamos conocer nosotros
si estamos asesorados de una forma eficiente para poder presentar la evidencia suficiente a la autoridad y evitar así cualquier riesgo. Por otro lado, anteriormente, podíamos nosotros presentar el resultado de los análisis de acuerdo a la metodología del artículo 180 de esta ley, mediante la aplicación de un método estadístico que presentara un rango de valor de mercado, el cual, de acuerdo a las características de la transacción, así como sus particularidades, podría ser desde mínimos y máximos, el rango intercuartil, entre otros que nosotros pudiéramos documentar. Sin embargo, uno de los cambios más importantes nos indica la obligación de ajustar este rango mediante la aplicación del método intercuartil, o sea, presentar un rango intercuartil de valor de mercado, donde si el monto de las contraprestaciones, el precio, los márgenes de utilidad que presentaron las compañías o operaciones comparables se encuentra dentro del rango del método intercuartil en el que el contribuyente presente sus resultados o cae dentro de este rango, se considera que cumple con todas las disposiciones en materia de precios de transferencia. Finalmente, conocíamos con anterioridad que la industria maquiladora o las empresas que tributaran bajo las características de ser maquiladora podrían optar por cumplir con las obligaciones de precios de transferencia mediante dos. Uno era el Safe Harbor y el otro, el acuerdo anticipado de precios de transferencia. Para este ejercicio se deroga totalmente la posibilidad de presentar un acuerdo de precios por anticipado, señalando que la industria maquiladora deberá de cumplir ahora sí que sus obligaciones fiscales en tanto la ley del ISR mediante la aplicación del Safe Harbor. Pasando ahora a lo que nos señala a nosotros, o los cambios más importantes derivado del Código Fiscal de la Federación, nos indicaba en anteriores años que las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos acumulables superiores a los 122.814.830 o que el valor determinado de los activos fuera similar o superior a los 97.023.720 o que contaran por al menos 300 trabajadores, podrían optar por dictaminar sus estados financieros. Sin embargo, para este año se indica que estarán obligados a dictaminar sus estados financieros en los términos del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación si el contribuyente haya consignado en sus declaraciones normales ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta iguales o superiores a los 1.650.490.600 están obligados a dictaminar, así como aquellas que en el cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior tengan acciones colocadas entre gran público de inversión. ¿Por qué es importante señalar quién contribuyente está obligado? Porque deberá presentar esta información a más tardar el 15 de mayo del año inmediato posterior a la terminación del ejercicio que se trate, y dentro del dictamen se encuentran también ciertos cuestionarios o nexos relativos a las operaciones celebradas con sus partes relacionadas. Asimismo, dentro del artículo 32H del Código Fiscal de la Federación se añade la fracción sexta que nos indica que los contribuyentes que sean partes relacionadas de los sujetos establecidos en el artículo 32A, que son los obligados a dictaminar sus estados financieros, también deberán presentar las diferentes declaraciones informativas de partes relacionadas señaladas en el artículo 76A de la ley del ISR y que anteriormente vimos. Por ende, si un contribuyente está obligado a dictaminar por el nivel de sus ingresos y sus estados financieros, las partes relacionadas con las que celebra operaciones deberán de presentar estas declaraciones informativas, haciéndolas obligatorias independientemente del nivel de sus ingresos y de acuerdo a las fechas que señalamos, siendo obligatoria la presentación de la declaración informativa local a más tardar el 15 de mayo, así como declaración maestra y país por país hasta el 31 de diciembre del ejercicio. Asimismo, continúan las infracciones por no presentar esta información.
Si bien no se realizaron cambios, ajustes o incrementos en el monto de estas multas, sí se elimina la parte que indicaba que nomás eran sujetos a multas los contribuyentes que celebraban operaciones con partes relacionadas a residentes en el extranjero, señalándonos en su artículo 81, en su fracción 17, que no presentar la declaración informativa de las operaciones efectuadas con partes relacionadas durante el año del calendario inmediato anterior, de conformidad con los artículos 76, fracción 10, 110, fracción 10 de la Ley del Impuesto de la Renta, o presentarla incompleta con errores, estarían sujetos a una multa de 86,000 hasta los 172,000 pesos de acuerdo a este tipo de declaración. También no proporcionar información a la que se refieren los artículos 31A del Código y 76A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o sea, las declaraciones informativas de partes relacionadas, podrían ser sujetos a una multa que oscila entre los 172,480 a 245,570 pesos. Por ende, hay que anticiparnos y evitar cualquier tipo de riesgo, identificando qué contribuyente estaría obligado a qué tipo de declaración debería de presentar. También nos indica que no identificar en contabilidad las operaciones con partes relacionadas, sin importar la residencia o la habitación de la misma, a diferencia de lo que se señalaba en ejercicios anteriores, también estarían sujetos a multa en no identificarlo en contabilidad cada una de estas transacciones, siendo multas desde los 1,950 hasta los 5,860 por cada operación no identificada en contabilidad. Y como les indicaba, las multas no únicamente es por la falta de presentación de esta evidencia documental, estos anexos o estas declaraciones, también el no presentarla o presentarla de manera incorrecta o con errores, así las multas que superan los 13,490 hasta los 134,840 pesos. Por ello, hay que revisar bien el contener la información suficiente. Asimismo, es relativo a la creación de este nuevo régimen simplificado de confianza para identificar si las personas físicas o morales que celebran operaciones con partes relacionadas pudieran tributar bajo este régimen. El artículo 113, fracción E, nos indica que no podrán aplicar lo previsto en esta sección las personas físicas que sean socios, accionistas o integrantes de personas morales, muy similar a su antecesor régimen, al régimen de incorporación fiscal, pero indicando para este nuevo que también no podrán tributar bajo este mismo cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90 de esta ley, que posteriormente nos estarían señalando. También si estos son residentes en el extranjero o tengan uno o varios establecimientos en el país, concluyendo que se podría entender que las personas físicas que caigan en el supuesto de ser partes relacionadas no podrán optar por tributar bajo dicho régimen. Tanto las personas morales nos indica también que, de acuerdo al artículo 206, no tributarán conforme a este capítulo las personas morales cuando uno o varios de sus socios, accionistas o integrantes participen en otras sociedades mercantiles donde tengan el control de la sociedad o de su administración, o cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90 de esta ley. Para efectos de este párrafo que acabamos de leer, se entenderá por control cuando una de las partes tenga sobre la otra el control efectivo o el de su administración, al grado tal que pueda decidir el momento de reparto de distribución de los ingresos, utilidades o dividendos de ellos, ya sea directamente o por interpósita persona. Quedando de manifiesto que tanto personas físicas como personas morales no podrán optar por tributar bajo el régimen simplificado de confianza si estas son partes relacionadas, ya sea por la estructura accionaria de sus integrantes o en personas físicas si estos son socios directamente de alguna parte relacionada. Por ende, habría que diferenciarlo para conocer si podrán tributar bajo este régimen. Asimismo, en tanto la resolución miscelánea fiscal nos señalaba algunos cambios significativos, también en algunos supuestos que quedan de forma similar a lo establecido en años pasados. ¿A qué me refiero? Que existe o se mantiene la opción para no obtener y conservar documentación comprobatoria en materia de precios de transferencia para aquellas personas morales
que hayan celebrado operaciones con partes relacionadas, ya sean residentes en México o en el extranjero, y que realicen actividades empresariales cuyos ingresos no superen los 13 millones de pesos, o también cuyos ingresos derivados de la prestación de servicios profesionales no superen los 3 millones. Si caen dichos supuestos de acuerdo a su nivel de ingresos, podrán dejar de obtener y conservar la documentación comprobable. Esto mismo ya nos lo señalaba a nosotros la ley del impuesto sobre la renta en sus anteriores versiones. Por ende, se mantiene todavía esta facultad y debería que distinguir para conocer qué contribuyente está obligado o no a la documentación de dichas transacciones. En tanto, algunos de los cambios significativos derivados de la presentación de la declaración informativa maestra de partes relacionadas y la declaración informativa de país por país en el grupo empresarial multinacional nos señala que se podrá presentar de manera conjunta una sola declaración informativa, dado que el contenido de este tipo de declaraciones es para grupos multinacionales y deriva de ellos el conocer cómo está la estructura de este grupo. Por ende, la autoridad nos señala que se podrá presentar una sola de estas declaraciones por grupo, ya sea en su idioma original en inglés o en español. También, y como habíamos comentado, en tanto al contenido de las mismas de la Declaración Anual Informativa Maestra de Partes Relacionadas, no se realizaron o se presentaron cambios en la información a documentar de acuerdo a esta declaración. También se mantiene la fecha de presentación de a más tardar el 31 de diciembre del año inmediato posterior al ejercicio de que se trata. Y como les comentaba, actualmente la autoridad nos da la oportunidad de presentarlos en su idioma español o en inglés, y el cual se puede presentar totalmente en inglés. El cambio más importante se encuentra en la información de la Declaración Anual Informativa Local de partes relacionadas, que si bien no se presentaron cambios en la información señalada a documentar, el cambio más importante es respecto a la fecha de presentación, cambiando la misma del 31 de diciembre a presentarla más tardar el 15 de mayo del año inmediato posterior al ejercicio fiscal de que se trata. Finalmente, en tanto a la información de la Declaración Anual Informativa país por país del Grupo Empresarial Multinacional, similar a la Declaración Informativa Maestra, no existieron cambios en la información señalada a documentar, o sea, en el contenido de la misma, y también se continúa estableciendo la misma fecha de presentación, que será más tardar el 31 de diciembre del año inmediato posterior al ejercicio fiscal de que se trata. Es importante señalarles que estos cambios en tanto a las fechas y las obligaciones comienzan su efecto a partir del 1 de enero de este año 2022. Por ende, las fechas a las que acabamos de indicar tendrían su efecto hasta el 2023. Es por ello que aquí les estamos presentando cuándo son las fechas de presentación de acuerdo a las operaciones documentadas por el contribuyente durante el ejercicio fiscal 2021, las cuales se mantienen muy similar a las realizadas en ejercicios anteriores. La obligación de la presentación del anexo 9 de la NIM nos indica a nosotros esta resolución miscelánea fiscal que se deberá presentar a más tardar el 15 de julio del 2022. Asimismo, la información sobre su situación fiscal nos indica que deberá realizarse a más tardar el 30 de septiembre del 2022. El dictamen fiscal para los efectos del artículo 76, fracción D, 110, fracción D de la ley del ISR, se deberá presentar a más tardar el 15 de julio del 2022. Finalmente, las declaraciones informativas de partes relacionadas por las operaciones realizadas por el contribuyente durante el ejercicio fiscal 2021 se deberán presentar a más tardar el 31 de diciembre del 2022. Reiterando que los cambios derivados a esta reforma tendrán su efecto en la presentación de los diferentes anexos y declaraciones a partir del siguiente ejercicio. Sin embargo, es importante anticipar
dado que han cambiado las fechas de presentación y pudiera ser que esto sea una complicación al momento de documentar, más si es la primera vez que el contribuyente documenta este tipo de transacción. Es por ello que nosotros en ABC Precios de Transferencia los estamos invitando a contactarnos a manera y sin compromiso alguno de conocer las particularidades de cada contribuyente y poderle señalar de forma correcta a sí mismo, de forma expresa y antes de tener la obligación encima, si éste está obligado o no a la presentación o documentación de sus operaciones con partes relacionadas. Estamos dejando todos nuestros números de contacto, así como los nombres para que nos contacten en redes sociales. Aquí está nuestro número de WhatsApp. Siéntanse en confianza. Créanme, somos expertos en la documentación y análisis, así como la asesoría de operaciones entre partes relacionadas. Sin más, por mi parte, les agradezco muchísimo la atención y seguimos en contacto. Gracias.